Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Colombia está al aire. 12 del día, 6 minutos. Empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue. Y vamos a hablar precisamente de las regiones y de un proyecto de ley que hemos venido comentando desde hace mucho tiempo aquí en este programa, y un proyecto de ley que ya es una realidad, y es la ley de las regiones. Esa ley de las regiones la vamos a tratar de entender con su autor, pero además con su promotor. Pero, señor Pombo, antes de empezar a explicar y a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy en cabina, aquí en Mañanas Blue, planteémosle de una vez, ya de entrada, la pregunta a los oyentes para que ellos puedan participar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue en medio de esta discusión. Pues Camila y queridos oyentes, abordar el tema de la descentralización o de la autonomía regional se puede hacer desde distintas orillas y perspectivas, pero una de esas, tal vez la que más siente la gente del común, es el tema de la corrupción. Entonces se nos ha ocurrido esta pregunta: ¿usted cree que si se le da más autonomía a las regiones, aumenta o disminuye la corrupción? ¿Aumentaría o disminuiría la corrupción en las respectivas regiones? Y esa es la pregunta que queremos que ustedes nos respondan y que participen aquí con nosotros en el 316-415-7181 para que nos envíen sus mensajes de WhatsApp, nos envíen sus audios desde todas las partes del país, porque queremos contar con su participación. Y hablamos de la corrupción básicamente porque este fin de semana en todos los medios de comunicación se habló de corrupción. Sí, desafortunadamente eso ya se nos ha vuelto una costumbre, diría Ortega y Gasset, una tradición, y eso es muy desafortunado. Muy desafortunado, y entonces vamos a hablar de la ley 1962 del 28 de junio de 2019, pues le voy a decir así como leen en el Congreso de la República, por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en región entidad territorial y se dictan otras disposiciones. De hecho, el miércoles de esta semana estará el presidente Iván Duque y la directora de Planeación Nacional presentando ya esta ley que ya se sancionó en Barranquilla. Y por eso está con nosotros también aquí el gobernador del Departamento del Atlántico, el doctor Verano de la Rosa, quien se vino de Barranquilla y nos está acompañando para explicarnos, entre otras cosas, esta ley. Gobernador, bienvenido. Mil gracias, Camila. Realmente sí, para nosotros es muy importante el paso que se ha dado de tener la oportunidad de aprobar una ley orgánica de regiones, que de una u otra manera modifica la ley orgánica de ordenamiento territorial, que impedía que las regiones, si apareciesen en el escenario nacional del ordenamiento territorial del país, pudiesen tener acceso a recursos, a manejar recursos de la nación, del sistema de regalías, del sistema general de participación. Ahora, con esta ley, se avanza en el proceso de organizar las regiones, permitiéndoles acceder al manejo de recursos. Y obviamente que no queremos que haya corrupción. Yo sí respondo de una vez la pregunta que se le está haciendo a la audiencia. Por el contrario, yo pienso que debe haber un mayor control de todo lo que es la ejecución presupuestal, la ejecución de proyectos, la ejecución de todo lo que tenga que ver con recursos públicos, pero que eso no sea el pretexto tampoco para mantener un proceso de centralización a ultranza, que tampoco permiten ningún progreso en las regiones mismas. Ya vamos a hablar de esa pregunta de los oyentes y de la corrupción como tal. Doctor Juan Manuel Ganala, usted también mil gracias por estar con nosotros aquí, bienvenido. Gracias, Camila, un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Cuando usted estaba en el Congreso de la República promovió este proyecto de ley y por eso lo invitamos para que nos ayude a entender de qué se trata y por qué es beneficioso para las regiones y para el país. Pero le digo algo, nosotros desde hace tiempo nos hemos venido comunicando con diferentes congresistas, con diferentes miembros de los partidos políticos que están presentes en el Congreso de la República para que nos expliquen sobre este proyecto de ley, sobre esta ley que ya se sancionó, y ninguno tiene ni idea. Hablamos con Roy Barreras, estuvimos hablando con el senador Benedetti, con muchos, no le doy esos nombres porque son los que se me vienen a la cabeza, que son, pues digamos, senadores que están en la cabeza de muchos colombianos, y nadie tenía ni idea de esto para qué servía. Entonces, por eso le digo, ¿usted sabe por qué sus compañeros firmaron algo, votaron algo y no tenían ni idea de qué estaban votando? Pues no sé por qué aparecen ahora como que no tienen ni idea del tema, porque lo que yo recuerdo es que en la Comisión de Ordenamiento Territorial y en la plenaria del Senado y en la Comisión Primera del Senado, pues tuvimos
debates muy amplios que presenció el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, la Federación de Departamentos, sobre este tema, la importancia de profundizar en este tema de regiones, que es el eslabón perdido de la descentralización en Colombia. Le doy esta cifra, Camila. De cada 100 pesos que se gasta de gasto público en Colombia, 80 los decide el gobierno nacional, los define para dónde van y en qué se van a gastar. 14 los deciden los municipios y apenas 6 pesos los definen los departamentos. Entonces, los departamentos están ahí como en la mitad, en un limbo absurdo, porque toda la política de descentralización en Colombia desde la década del 80 se hizo tomando como base el municipio, las municipalidades, y se quedaron los departamentos como viendo pasar por encima los recursos sin saber un poco cuál es su razón de ser o su papel o su poder de decisión en las inversiones. Pero entonces, ¿con esta ley quiere decir que se le quita presupuesto a los municipios para dárselo a los departamentos, o qué pasa con la plata? No, lo que hace esta ley es precisamente permitir, por ejemplo, que los departamentos puedan asociarse en regiones a través de figuras que ya contempla la Constitución del 91, como la región administrativa de planificación, que puede evolucionar en una región entidad territorial, es decir, los municipios de los departamentos de la costa. Que, por ejemplo, el gobernador Verano ha sido un gran promotor de la región Caribe. El motor de esta regionalización en el país. ¿Y eso por qué es bueno? Es que eso es lo que la gente no entiende. Otra cosa que le cuento, que es un poco anecdótica, pero que es real, y el gobernador la conoce muy bien, es que los mandatarios locales y regionales en Colombia son de lunes a viernes mendigos en Bogotá y se van a gobernar sus regiones el fin de semana. Por eso usted está en Bogotá, doctor Verano de la Rosa, mendigando plata aquí al gobierno del presidente Duque. Con rodillera y todo. Y después el fin de semana se va a llevar lo que le dan. Obviamente, sí, es que es la única manera, porque como dice muy bien el doctor Galán, el gobierno nacional tiene injerencia y define, y es el que decide a dónde se invierten los recursos nacionales. Pero mire, Camila, los recursos nacionales son el 85%. Ahí no para la esquizofrenia. Es una relación esquizofrénica entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. De lunes a viernes, los funcionarios del orden nacional, que deberían estar en los ministerios en Bogotá trabajando y planteando las políticas macro, viajan de lunes a viernes a las regiones a ver cómo le resuelven los problemas a la gente en las regiones. Claro, obviamente, pues porque los viáticos para cuadrar el sueldo mensual, pues eso también tiene que ver con el incentivo de viajar. Pero esta esquizofrenia de relacionamiento entre el gobierno central y los gobiernos regionales tiene que cambiar. Y para eso hay que hacer este tipo de reformas que le den poder de decisión a las regiones, que les permitan asociarse. Mire, Camila, ¿para qué va a venir Córdoba, Sucre, todos los departamentos a pedirle un aeropuerto al gobierno nacional, cuando pueden hacer una estructuración de un proyecto de un aeropuerto de impacto regional entre los departamentos? Claro, van a tener acceso al presupuesto nacional, a los recursos de regalías, para poder invertir estos recursos. Pero la descentralización en términos también de igualación entre regiones ha sido un fracaso desde los años 80. Nosotros tenemos que transferir mucho más recursos del orden nacional a las zonas que tienen necesidades básicas insatisfechas, como el Chocó, como zonas del Urabá antioqueño, que no reciben recursos, que no reciben inversión para simplemente sus necesidades básicas. Permítame, y le quiero preguntar al gobernador Verano de la Rosa,